Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro les respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Qué pregunta tan interesante la de nuestro Señor. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le podemos responder: Maestro, se dicen de ti tantas cosas, hemos escuchado tantas opiniones y tantas versiones, pues es que cada quien opina de ti, Señor, de acuerdo a la experiencia que tiene de ti. Y lo mismo le dijeron los apóstoles cuando Jesús les hizo esa pregunta. Y le comienzan a decir, pues unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Pero qué interesante la respuesta de Pedro cuando Jesús les dice: ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Es Pedro que responde: tú eres el Mesías. Y definitivamente que Pedro ha respondido acertadamente. Sin embargo, ya escuchamos en el relato del Evangelio de San Marcos, cuando nuestro Señor se pone a explicarles que es necesario que padezca mucho, que sea rechazado y que sea entregado a la muerte. Pedro le dice que no está de acuerdo, que trata Pedro de convencerlo de que no, de que eso no es posible, y el Señor lo reprende: apártate de mí. En la primera respuesta de Pedro, él habló según la revelación de Dios. En la segunda, respondió según su juicio, según su manera de pensar. Por eso Jesús le dice: tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Esto que vive el apóstol Pedro retrata perfectamente a sus seguidores, a nosotros, a ti y a mí, que en ocasiones nosotros respondemos en nuestra vida con nuestras palabras y con nuestras acciones, como Dios quiere, pero en otros momentos respondemos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Y por eso Jesús es categórico y hoy se dirige a los que lo quieran seguir. Y dice: el que quiera, porque es opcional. El que quiera venir conmigo, le pido estas tres cosas: que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Este es el modo de pensar de Dios y nos lo dice muy claro. ¿Tú quieres decir quién es Cristo para ti? ¿Quieres decir que es tu Redentor, tu Mesías, tu Salvador, que verdaderamente es importante para ti? ¿Lo quieres decir no con tus palabras, sino con tus acciones? Bien, pues juzgando según Dios, a actuar según Dios y a vivir estos tres pasos: que se niegue a sí mismo, es decir, que ponga primero el proyecto de Dios que el proyecto personal. Siempre el Señor tiene un proyecto para nosotros, y es mucho mejor que el que nosotros tenemos para nosotros mismos. Descubrir ese proyecto, ese plan, y seguirlo, es estar diciendo que verdaderamente Cristo es importante para nosotros.
tomar la cruz. El segundo punto que dice Jesús. La cruz es signo de amor, es signo de entrega. Y el que dice que Cristo es importante para él, tiene que decirlo amando, tiene que decirlo entregándose, porque esa es la esencia de nuestra fe, esa es la esencia de nuestro cristianismo. Así que primero, la primera condición que pide Jesús, poner primero el proyecto de Dios. La segunda, amar y entregarnos. Y luego dice Jesús, como tercera condición, que me siga. Es decir, que Cristo sea nuestro punto de referencia. ¿Qué haría Jesús si estuviera en mi lugar, en esta situación, ante esta decisión que tengo que tomar, en esta coyuntura de mi vida? Y eso que yo sé que haría Jesús, hacerlo. De esta forma, si nosotros ponemos primero el proyecto de Él en nuestra vida, nos amamos y nos entregamos y hacemos lo que Jesús haría en nuestro lugar, estamos diciendo en esta encuesta que Cristo hace, ¿quién dices tú que soy yo? Estamos haciendo lo correcto, juzgando según Dios y diciendo, tú eres el Señor, tú eres el Cristo, tú eres el importante para mí. Ojalá que tú y yo, con nuestras acciones, demostremos que verdaderamente Él es el Señor de nosotros.